Pues mire, el viernes 26 de agosto le entregaron a Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, una propuesta que contiene el manifiesto de piso mínimo. Esto lo realizaron 25 representantes de colectivos de trabajadores de plataformas digitales de todo el país, Uber, Didi, entre otros. Para hablar de ello, me da gusto y le agradezco que nos tome la llamada Ángel Pasos, colaborador, trabajador de diálogo sindical y de género de la Fundación Frederick Ebert en nuestro país. Ángel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Muchas gracias por el espacio. Oye, pues, ¿en qué consiste la propuesta y sobre todo cómo fue la convocatoria que les dijeron en la Secretaría del Trabajo? Oye, primero aclarar que los 25 colectivos, organizaciones Sí. y sindicatos son de trabajadores, trabajadoras de plataformas digitales, no de las empresas que tú mencionaste. Más bien, estos Ajá, colectivos, exactamente, estas sí. organizaciones Sí, o sea, son digamos que son trabajadoras de esas plataformas. exactamente, los conductores, los que Así entregan es, comida, etcétera, personas, ¿no? Eso es exacto. lo que se entiende. Personas conductoras que se dedican al traslado de personas, también al reparto de comida y otras, digamos, giros que están llegando también a las plataformas digitales. ¿Cómo se logró? Pues primero, como cualquier otro movimiento que busca su autorregulación, digamos que de poco en poco fueron llegando al punto que en un fin de semana, el mes pasado, se reunieron físicamente y trabajaron o terminaron de pulir un documento que habían trabajado durante varios meses, de tal manera que lograron construir este consenso más de 25 organizaciones y ahora ya son más de 50 las que suscriben este manifiesto de piso mínimo de las trabajadoras y trabajadores de plataformas digitales y que contempla fundamentalmente 10 puntos. ¿No? Estos 10 puntos lo que plantean es el reconocimiento de la relación laboral entre estas empresas de plataformas digitales y que garantice sus derechos laborales, particularmente la seguridad social que actualmente no tienen. Claro. Ahora, en este sentido, ¿qué les dijo la Secretaría del Trabajo? Okay. La Secretaría, como lo ha hecho públicamente, les dijo que en el próximo periodo legislativo que se avecinaba, es decir, este que comenzó el 1 de septiembre, el Gobierno de México pretende entregar una iniciativa al Congreso de la Unión justo en esta materia, ¿no? Donde se regule y se reconozca la relación laboral por un lado y también se les garanticen la seguridad social a las y los trabajadores de plataformas digitales. Entiendo que la iniciativa que prepara ya está muy avanzada y que se va a presentar incluso los próximos días. Eso le dijo la Secretaría del Trabajo en voz de el señor Salafranca, el titular de la Unidad de Trabajo Digno. Y dentro de lo que saben, o digamos lo que le dijeron, están contemplados, bueno, el tema de la seguridad social ya lo mencionabas, ¿cuáles de los 10 puntos, cuáles destacarías y saber si los tienen contemplados ahí? Bueno, tampoco fueron tan puntuales para decir cuáles de los 10 puntos sí están contemplados o cuáles podrían incluir, pero lo que se les puede anticipar es que la iniciativa se estará presentando en los próximos días y será tanto a trabajadoras, trabajadores como empresas a quienes se les presente en esta lógica de apostar al diálogo social previo a la llegada al Congreso de la Unión de la iniciativa. Eh, Me parece que varios de los puntos van a ser contemplados, quizá no todos los puedan tocar por el tratarse de una reforma de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, no está mal que se pongan, que se visibilicen cuáles son estas 10, digamos, propuestas que plantea el gremio, ¿no? Estoy convencido que no todas podrían entrar a la reforma de la Ley Federal del Trabajo, muchas de ellas seguramente son una apuesta en materia de negociación colectiva y que con el tiempo se apostaría a que puedan darse. Claro. ¿Y cuáles destacarías, además de la seguridad social, cuáles otras serían importantes? Yo creo que la fundamental, en primer lugar, es la definición de las personas trabajadoras, del patrón, es decir, esta propuesta de manifiesto, en primer lugar, reconoce quién es la persona trabajadora a través de plataformas digitales, también define que hay un patrón y por lo tanto se reconoce la relación laboral entre la empresa y las personas trabajadoras. También define cuáles son los pagos y las famosas propinas como otros ingresos, es decir, que la propina no puede ser, aunque ya lo establece
la ley, pues no puede ser entregada digamos, no puede ser considerada como parte del ingreso y tiene que ser integrada de manera íntegra. Eso es como muy importante. Yo creo que lo novedoso también es que pues reconoce la problemática que existe en materia de violencia en los centros de trabajo, las discriminaciones por razones de género, el acoso, entre otras cosas. Y algo que ellos han venido manifestando, pues que se debería reconocer los riesgos de trabajo en lo que realizan cotidianamente. Yo creo que esos son fundamentalmente los planteamientos que Claro. pone sobre la mesa el Ahora, manifiesto. claro, tiene algo que ver, o sea, veo que en tu cargo, el que cuando los contactamos, la Fundación Frederick Ebert, ¿tiene algo que ver, digamos, la fundación en toda esta parte o simplemente es, digamos, tú como colaborador participante de este diálogo, simplemente es porque ahí trabajas, digamos, o ahí tienes alguna función? Nosotros acompañamos el proceso. ¿Cómo lo acompañamos? Bueno, los colectivos de manera organizada nos plantearon que pudiéramos fungir como mediadores, que pudiéramos facilitar los diálogos que ellos estuvieron teniendo durante meses, de tal manera que, pues, ponderando las coincidencias y dejando aún las diferencias propias de cada organización, eh, pues tuvieran la capacidad de construir colectivamente. Esa fue nuestra tarea. Son 5 organizaciones las que hemos acompañado este proceso. Ya, fundamentalmente al final, ya a la hora de presentar el piso mínimo, son no solamente la Fundación Friedrich Ebert, también lo es Oxfam México, también Prodesc, la Red de Mujeres Sindicalistas, el Centro de Solidaridad de la FLCIO. Entonces, cada vez se suman más organizaciones que ayudan en el proceso a facilitar la construcción de estos documentos, pero también se suman organizaciones de trabajadoras, trabajadores que respaldan el manifiesto. Yo creo que esto es importante, ¿no? ¿Tienen calculado cuántas personas se desempeñan en estas actividades? Bueno, el número que ha dado el Seguro Social habla de más de medio millón de personas. Entre los colectivos no hay un consenso establecido. En lo que sí coinciden, pues es que cada vez más son las mujeres, los hombres que deciden trabajar en plataformas digitales porque es lo que tienen más al alcance, ¿no? Claro. Ahora, o digamos, las discusiones que hemos visto en otras partes del mundo, por ejemplo en California, etcétera, o cómo se resuelve, por un lado, bueno, más allá de la representación colectiva, etcétera, de medio millón de personas, ¿cómo se resuelve el tema de la flexibilidad, no? Porque si establece una relación obrero-patronal, o cómo se imagina la propuesta, en función de, por ejemplo, pues ya tienes que tener un horario fijo. Muchos obviamente trabajan más de ese horario de 8 horas diarias, incluso hasta 10, es obvio, pero otros quizás lo hacen por menos horas. Y entonces, ¿cuál es la propuesta, digamos, para que los que encuentran flexibilidad en este tipo de esquemas la puedan seguir teniendo y que pues no tengan que cumplir también horarios o digamos de días, ¿no? Porque entonces alguien podría trabajar 3 semanas, pero luego 2 no. ¿O cómo está esa parte? Mira, todos los colectivos y organizaciones, sindicatos han planteado que la regulación no tiene que acabar con la flexibilidad, al contrario, tiene que reconocer que es un trabajo distinto, atípico, ¿no? Atípico me refiero a que no es el trabajo común de 8 horas, donde tienes una entrada, tienes una hora de comida y luego una hora de salida. Acá lo que tienes es algo que denominaron ellos tiempo de conexión, y pues se contabiliza de acuerdo a la iniciativa desde que la persona trabajadora se encuentra conectada y disponible en la plataforma, más allá de que ya tengan un pedido o una orden de trabajo explícita. Y justo para garantizar la flexibilidad laboral, ellos proponen clasificar en 3 categorías: en eventuales, en trabajadores, trabajadoras de medio salario y luego en trabajadores de salario completo. Los eventuales pues ya están regulados por el artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo. Los de medio salario pues serán aquellos que generen entre el salario mínimo general y más o menos se calculan que serán 80 horas de trabajo al mes en un horario de conexión discontinua, que es lo que mencionábamos, flexible. Y los de salario completo, pues aquellos que generen igual o más que un salario mínimo, lo que equivaldría
a más de 160 horas al mes de tiempos de conexión continuas o discontinuas, reconociendo que pues tampoco, o mejor dicho, reconociendo que ya no es un trabajo que surge como para complementar los ingresos, se ha convertido más bien en un trabajo como principal fuente de ingresos de muchas personas trabajadoras. Pero claro que los colectivos apuestan porque se mantenga esta posibilidad de tener horarios discontinuos, de tener flexibilidad laboral, pero sin que esto signifique precarizar su trabajo y no reconocer sus derechos. Pues es una discusión bien interesante y vamos a ver cómo va evolucionando, sobre todo cuando ya se presente, digamos, en el próximo periodo la discusión y sobre todo observar cómo va avanzando y cómo se va generando. Ángel, gracias por la entrevista. No, gracias a ti por el espacio, Rodrigo. Que estés muy bien. Ahí escuchamos a Ángel Pasos, colaborador de trabajo del diálogo sindical y de género de la Fundación Friedrich Ebert.